Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Esta noche nos esperan varios hilos de 4chan llenos de misterio y situaciones inquietantes. Algunas historias toman giros realmente inesperados. Si disfrutan este tipo de videos, apoyen con un like y ahora, entremos en materia. Trabajé 3 años en un hospice al norte de Atlanta, sobre Peachtree, en el turno de noche, de 11 a 7. La mayoría de la gente cree que un hospice es un hospital pequeño, pero no es así. Es una casa, con alfombra, con lámparas que imitan las de una sala, con un olor dulzón por encima del desinfectante que nunca termina de irse. Aprendes a distinguir el olor de cada habitación. Aprendes también que la muerte casi nunca llega como en las películas. Esto pasó en diciembre de 2022. Habían colgado luces navideñas en el pasillo, de esas blancas pequeñas, y Denise, la enfermera del turno, había puesto un árbol de plástico en el mostrador. Se veía triste, honestamente, pero se agradecía. Walter llegó a mediados de noviembre, 87 años, cáncer de páncreas en fase terminal, sin familia registrada. Al principio hablaba un poco, pedía agua, pedía que le subieran la cama. Después de la segunda semana, ya casi no decía nada. Se pasaba las horas mirando el techo, con las manos sobre la sábana, respirando bajito. Yo entraba cada 2 horas a chequearlo, ajustar la morfina, girar la almohada. Rutina. La primera vez que habló fue un martes. Serían las 3:30 de la madrugada. Entré con la linterna baja para no molestarlo, y cuando me acerqué a la cama, tenía los ojos abiertos. Me miraba fijo, no con miedo ni con dolor, como si me hubiera estado esperando. Loretta, dijo, con la voz seca, pero clara. Yo me quedé parado. Loretta era una paciente de la habitación 7, 3 puertas más allá. Enfisema avanzado, pero estable. Llevaba con nosotros casi 2 meses. ¿Qué pasa con Loretta, Walter? Mañana, dijo, y cerró los ojos. No me lo tomé en serio. Pacientes en su estado dicen cosas raras. Nombran a personas que murieron hace décadas. Hablan con la madre. Piden llaves de coches que ya no existen. Terminé la ronda. Anoté los signos vitales. Me hice un café. Loretta murió a las 7:20 de la mañana. Paro cardíaco. Yo ya estaba entregando el turno cuando Denise vino corriendo del pasillo, con esa cara que se pone cuando algo se sale del plan. Manejé de vuelta a casa con la radio apagada. Coincidencia, me repetía. Ella estaba mayor, estaba enferma. Cualquiera podría haber dicho ese nombre y acertar, pero no fue cualquiera, fue Walter, y dijo, mañana, no pronto. Volví esa noche y pasé de largo por su puerta las primeras 2 rondas. No sé por qué. Como si no entrar cambiara algo. A la tercera me obligué a hacer mi trabajo. Estaba igual, mirando el techo, con los labios secos. Le pasé el hisopo húmedo por la boca, le acomodé la manta. Antes de salir, me detuve. Sé que suena ridículo. Le pregunté en voz baja si necesitaba algo. No contestó. 9 días después volvió a pasar. Entré a las 2 y algo, y otra vez los ojos abiertos, otra vez esperándome. Frank era el señor de la habitación 4. Ictus reciente, pero recuperándose. Lo estaban preparando para volver a un centro de rehabilitación en enero. No era un caso terminal en el sentido inmediato. Mañana, dijo Walter, y cerró los ojos como la vez anterior. Frank murió a las 11 de la mañana. Embolia pulmonar. Nadie la vio venir. Ahí fue cuando empecé con la libreta. Una libreta chica, negra, de las que venden en Walgreens por $2. La guardaba en el bolsillo interior del uniforme. Cada vez que Walter decía un nombre, apuntaba fecha, hora, nombre y al día siguiente si había pasado o no. Al principio pensaba que la libreta era para demostrarme que era casualidad, que al 4º o 5º nombre iba a fallar y podría dormir tranquilo. No falló. Bernice, habitación 2. Insuficiencia renal. Murió a la mañana siguiente. Charlie, habitación 9. Alzheimer avanzado, estable físicamente. Murió a la mañana siguiente. Neumonía por aspiración, según el forense. Grace, habitación 6. Sepsis. Murió a las 5 de la mañana, todavía en mi turno. Un señor al que llamábamos papi, porque nunca supimos si prefería Rafael o Rafa. Habitación 1.
Murió al día siguiente, y Douglas, de la 12, que estaba, de verdad, entrando en su segunda semana de estancia y no aparentaba estar cerca del final. Un aneurisma abdominal por la tarde, 7 nombres, 7 mañanas, 7 aciertos. No se lo conté a nadie. ¿Qué iba a decir? Denise pensaría que estaba quemado, que necesitaba unas vacaciones. La supervisora, Karen, me habría mandado directo al programa de asistencia al empleado. Y una parte de mí, la parte que todavía intentaba ser razonable, tampoco quería escucharlo en voz alta. Escucharlo en voz alta lo volvía real. Yo lo sabía todo el tiempo, en la garganta, y aún así seguía chequeando pulsos y presiones como si nada. Empecé a hacer cosas raras. Contaba las medicinas 2 veces. Revisaba las cerraduras del auto 3. Cuando entraba a la habitación de Walter, me quedaba de pie más lejos que antes, con la espalda hacia la puerta, como si mantener la salida a la vista fuera a servir de algo. Dejé de tomar café en el turno. Empecé a rezar otra vez, sin creer del todo, en el estacionamiento antes de entrar al edificio. La 8ª vez fue un jueves. Recuerdo el jueves porque afuera había caído una helada rara para Atlanta y el patio estaba blanco, y cuando entré al edificio traía frío pegado al abrigo. Chequé a los demás pacientes primero, retrasé la habitación de Walter todo lo que pude. Cuando finalmente empujé la puerta, ya eran casi las 4, los ojos abiertos, la misma mirada, y esta vez algo distinto en su cara, como pena, como si no quisiera hacerlo. Dijo mi nombre, no lo escribo aquí, pero lo dijo entero, con la pronunciación exacta, incluida la parte que casi nadie dice bien la primera vez. Dijo mi nombre como si me conociera desde siempre. Me quedé quieto, no pude ni respirar bien. Mañana no, dijo, pero pronto, tú lo sabes. Y cerró los ojos. Yo salí al pasillo. Me senté en el suelo, contra la pared, junto al carrito de la ropa sucia. Estuve ahí no sé cuánto tiempo. Denise pasó, me preguntó si me sentía mal y le dije que era el estómago. Terminé el turno, manejé a casa con las manos apretadas al volante. Esa semana pedí cita con mi médico. No le dije por qué, le dije que dormía mal, que tenía dolores de cabeza y le pedí, casi le rogué, que me mandara todo. Sangre, orina, un chequeo completo. Él se rió un poco, dijo que a mi edad no hacía falta tanto, pero cedió. La enfermera me sacó 5 tubos y me mandó a hacerme un ultrasonido a la semana siguiente por si acaso. Los resultados los recibí un miércoles por la tarde. Yo estaba en el estacionamiento del trabajo, todavía dentro del carro. El doctor sonaba distinto por teléfono, más lento. Me dijo que había algo temprano, algo que si se dejaba iba a complicarse mucho, pero que agarrado ahora tenía muy buen pronóstico. Me habló de opciones, de un especialista, de tiempos. Yo no oía casi, miraba las luces navideñas del edificio, las mismas del pasillo, y pensaba en Walter mirando el techo. Colgué, me quedé un rato ahí, después subí a hacer mi turno. Walter murió 3 días más tarde, no conmigo, pasó en el turno de la tarde, a las 6:15. Denise me lo dijo cuando llegué. Me la quedé mirando, y después me fui a lavarme la cara en el baño de personal, sin prender la luz. Pero antes, esos 3 días, yo entré a su habitación cada noche. Le hablaba, no de lo que me había dicho. Le hablaba del tiempo, del árbol de plástico, de una película que había visto de chico. No sé si me oía. A veces creía que sí. Un párpado se movía un poco, o la respiración cambiaba de ritmo. Una vez, la última noche que estuvo lúcido, me apretó la mano, un apretón chiquito, casi nada, pero estuvo ahí. Yo me quedé más tiempo del que debía. Denise vino a buscarme 2 veces. Empecé el tratamiento en enero. Ahora estoy bien. Los controles salen limpios, uno tras otro. Ya no trabajo de noche. Cambié de turno unos meses después. Luego, cambié de trabajo. No fue por miedo, o no solo por eso. Es que no podía volver a entrar a esa habitación y encontrarla vacía. Todavía tengo la libreta. La guardo en un cajón, debajo de unos papeles del banco. No la abro nunca, pero sé que está ahí, con los 7 nombres, y con el mío en la última página, sin fecha al lado.
Esto pasó en octubre de 2021 en un condado del norte de Georgia que no voy a nombrar porque todavía vive gente allí que no querría verse en internet. Tenía 26 años y llevaba como 2 años metida en un proyecto personal medio raro, buscar cementerios rurales abandonados y documentarlos. No es tan extraño como suena, hay decenas por todo el estado, familias enteras enterradas en parcelas que ya nadie visita y a veces las lápidas se las traga el kudzu antes de que alguien apunte los nombres. El que me interesaba ese fin de semana estaba en los archivos del condado como cementerio familiar, abandonado formalmente en algún momento entre 1943 y 1946. La última fecha en las lápidas, según un aficionado que había estado allí en los 90, era 1941, 80 años sin un entierro nuevo. Estaba dentro de una reserva forestal, sin señalización, y para llegar había que dejar el coche en una carretera de tierra y caminar unos 20 minutos por un sendero que apenas se veía. Fui sola, ya sé cómo suena, pero llevaba haciendo esto 2 años sin problemas. Tenía el teléfono cargado, le había mandado la ubicación a mi hermana antes de salir y era pleno mediodía. La verdad, en Georgia el peligro real en el bosque son las serpientes y las garrapatas, no la gente. Aparqué a eso de la 1. Hacía uno de esos días de octubre en el sur en que todavía sudas si te mueves rápido, pero a la sombra hace fresco. Olía a pino y a esa tierra medio húmeda que huele casi dulce. Cargué la mochila, la cámara, la libretita con las notas del archivo y empecé a andar. El sendero era peor de lo que esperaba. Había que agacharse bajo ramas caídas y en un tramo cruzar un arroyito casi seco. Me llevó como media hora, no 20 minutos. Cuando llegué al claro donde tenía que estar el cementerio, casi lo pasó de largo. Las lápidas estaban tan cubiertas de musgo y hojas que parecían piedras cualquiera. Empecé a mi ritmo. Sacar foto general. Limpiar la cara de cada lápida con un cepillo suave. Apuntar el nombre y las fechas, si se leían. Había unos 15 nudos de sepulturas, nombres alemanes en su mayoría. Alguna familia entera muerta el mismo año, seguramente por gripe o algo así. Un niño de 2 años enterrado en 1918. Cosas normales para el trabajo. Y entonces, en la esquina noreste del claro, vi el montón de tierra. Lo primero que pensé fue que era un topo. Un montículo de tierra removida, del tamaño más o menos de un maletero de coche, pero cuando me acerqué se me cortó el paso solo. No era un topo, era un rectángulo, perfecto. Los bordes cuadrados, la tierra apilada de manera consciente, con esa forma alargada que tiene una tumba y no tiene otra cosa. En la cabecera, clavada en el suelo, había una cruz de madera, 2 tablas cortadas y unidas con tornillos, sin barnizar, la madera todavía clara, sin nombre, sin fecha, sin nada. Me quedé de pie a unos 3 metros. Saqué el teléfono, no para llamar, para mirar la hora. Un gesto tonto. Era la 1:48. El sitio estaba abandonado desde los años 40. En los archivos no había ni una solicitud reciente de entierro, ni un permiso, nada. Y esa tierra llevaba ahí, calculando por lo húmedo que se veía y por cómo aguantaban las paredes del montón. 3 o 4 días, 5 como mucho. Me acuclillé despacio y le hice fotos desde varios ángulos, sin acercarme más. Recuerdo pensar muy claramente que no iba a tocar nada, ni la cruz, ni la tierra, ni las hojas de alrededor. Si esto era lo que parecía que era, cualquier cosa que moviera podía joder algo. Y sí, ya sé lo que parecía. Uno lee suficientes noticias como para saber lo que la gente entierra en bosques cuando entierra cosas donde nadie las va a buscar. Miré alrededor. Silencio de bosque normal. Los pájaros haciendo lo suyo. El crujido de las hojas. Ninguna sensación rara. Ninguna película. Simplemente estaba yo, sola, en un cementerio que llevaba 80 años sin uso, mirando algo que alguien había cavado hacía menos de una semana. Me levanté con cuidado, como si la tumba me fuera a oír, y empecé a retroceder por donde había venido. No corrí, me daba miedo hacer ruido. A los 10 pasos me giré y caminé rápido, y a los 50 ya iba medio trotando por el sendero, mirando hacia atrás cada pocos metros. Todo el camino de vuelta
Estuve fijándome en cosas que a la ida no había registrado. Una rama rota a la altura de la cintura, una piedra desplazada en el arroyo, cosas que a lo mejor llevaban ahí semanas y solo ahora me llamaban la atención, o a lo mejor no. Llegué al coche empapada de sudor. Cerré por dentro, cosa que nunca hago en el bosque, y me quedé un minuto respirando. Después arranqué y conduje hasta que tuve 2 rayitas de cobertura junto a una gasolinera cerrada y llamé al 911. La operadora fue muy amable. Le expliqué lo que había visto, dónde, cuánto había andado desde la carretera, que las coordenadas exactas las tenía en la app. Me dijo que no volviera, que esperara donde estaba y que iban a mandar a alguien del sheriff. Vinieron 2 ayudantes en un todoterreno, uno mayor, con bigote gris, y una chica que no debía tener 30 años. Les enseñé las fotos en la cámara antes de nada. El mayor las miró, le pasó la cámara a la compañera y ella hizo un sonido con la boca, algo así como mache, ni sorprendida ni tranquila, muy neutra. ¿Nos puede llevar hasta allí?, me preguntó él. Les dije que sí. Volvimos a pie, los 3, y esta vez el camino se me hizo cortísimo. Cuando llegaron al claro y vieron el montículo, el mayor se quitó la gorra y se pasó la mano por la cabeza, y la joven ya estaba hablando por radio con alguien, pidiendo que vinieran con herramientas y que avisaran a un investigador. Me tuvieron ahí más de 2 horas. Llegó más gente. Un tipo de paisano, con guantes, hizo su ronda de fotos y midió cosas. Después empezaron a cavar, muy despacio, con paletas pequeñas al principio, no con palas grandes. Yo estaba sentada en un tronco a unos 20 metros, sin mirar directo, pero oyendo cada sonido de metal contra tierra. En algún momento, uno de ellos dijo, en voz normal, sin drama, aquí hay pelo. Se me heló todo. Pelo largo, pensé, alguien de pelo largo. Cerré los ojos, y entonces oí al mayor decir, es un perro. Levanté la cabeza. Estaban los 3 inclinados sobre el hoyo, y uno movía algo con la mano enguantada. Un animal grande, envuelto en una manta que había sido azul y ahora estaba color barro. Un perro, de pelo largo, marrón y negro. Le habían atado un collar por encima de la manta, con una placa. Me acerqué cuando el mayor me hizo un gesto. La placa tenía un nombre, Ranger, y un número de teléfono con prefijo de otro condado. Llamaron al número esa misma tarde, delante de mí. Con el altavoz puesto, contestó un hombre. La voz se le rompió a la tercera frase. Su perro se había escapado hacía 9 días. Habían puesto carteles por toda la zona. Un vecino lo había encontrado muerto en la cuneta de una carretera secundaria, cerca del bosque, y le había avisado. El hombre y su hijo habían ido a recogerlo. Dijo que su hijo, de 12 años, había insistido en enterrarlo en un sitio bonito. Habían entrado al bosque siguiendo un sendero, habían encontrado el claro con las lápidas y les había parecido, cito textual, un lugar de paz. No sabían que era un lugar histórico. Pensaron que era terreno de nadie. Habían tardado media tarde en cavar el hoyo con una pala del jardín. La cruz la había hecho el hijo. El ayudante mayor le dejó terminar. Después le explicó, muy tranquilo, que estaba técnicamente en tierra protegida y que eso era una infracción, pero también le dijo que no iban a mover al perro. El hombre le pidió, con la voz ya muy fina, que por favor no lo desenterraran, que su hijo llevaba una semana sin dormir y que si volvía y el sitio estaba vacío, no sabía qué iba a pasar. Le dijeron que no, que lo iban a volver a cubrir con cuidado y que la cruz se quedaba. Cuando terminaron, el mayor me acompañó al coche, me pidió las fotos y me dijo que no publicara nada, y no lo hice. Ya en la carretera, con la ventanilla bajada, me di cuenta de que llevaba desde la 1:30 sin comer. Volví a mi trabajo 2 semanas después, en otro cementerio, a 40 minutos de allí. Y nunca pasé por aquel claro otra vez, no por miedo, sino porque me pareció que ya no me tocaba estar ahí. Fui abogada de apelaciones 11 años. La mayoría de mis clientes estaban en Huntsville. En agosto de 2021, me asignaron un expediente que otro despacho había dejado a medias. Homicidio en primer grado, 65 años, 0 pruebas físicas concluyentes, errores procesales por todos lados, el tipo de caso que a mí me gustaba. El hombre se llamaba Elías.
42 años, ingeniero civil antes de todo, sin antecedentes. Lo habían condenado por la muerte de una mujer llamada Marta, con quien había tenido una relación breve 2 años antes. La fiscalía se apoyó en un testigo dudoso y en un pelo encontrado en el asiento del copiloto de su camioneta. Nada más. Nos vimos por primera vez a finales de mes. La sala de visitas de la unidad Estes es un cuarto largo con mesas de fórmica pegadas al suelo. Huele a lejía y a café malo. Elías entró tranquilo, sin cadenas, porque su conducta era ejemplar. Me saludó con un «Buenas tardes, licenciada», y se sentó. Hablamos como se habla en esos sitios, yo con la grabadora encima de la mesa, él con la mirada baja, contestando sin adornos. No lloraba, no juraba inocencia, solo respondía. En la segunda visita ya me caía bien, cosa rara en mi carrera. En la tercera cita repasamos la noche del homicidio. Dijo que había estado en su casa, solo, viendo un partido. No podía probarlo. Su versión coincidía palabra por palabra con lo que había declarado 2 años antes. Eso también me gustó. Los inocentes suelen repetirse, los que mienten cambian pequeñas cosas. En la cuarta cita, le mostré las fotos y el informe del forense. Le expliqué que íbamos a atacar la cadena de custodia del cabello. Miró las fotos sin apartar la vista y eso me llamó la atención, porque casi todos los clientes desvían los ojos cuando ven a la víctima. Él no, las miraba como quien reconoce algo. Le pregunté si estaba bien. Dijo que sí, que era importante mirar. Guardé la carpeta. La quinta cita fue el 14 de octubre. Lo recuerdo porque esa mañana había llovido en Houston y llegué a Huntsville con los zapatos empapados. La sala estaba más fría de lo normal. Encendí la grabadora, puse la fecha y le pedí que repasara, una vez más, lo que había hecho el día del homicidio. Rutina. Empezó igual que las otras veces. Se levantó tarde, desayunó, fue al súper del final de la avenida, volvió, puso el partido, todo idéntico, y entonces cambió. Dijo que Marta había salido de su trabajo a las 7:10, que había parado en una gasolinera de la carretera 190 a comprar cigarrillos y una botella de agua, que el cajero era un chico moreno con un piercing en la ceja, que Marta le había sonreído al pagar porque el chico se había equivocado con el cambio y le había devuelto un billete de más. Yo dejé de escribir. Nada de eso estaba en el expediente, ni el nombre de la gasolinera, ni el chico del piercing. La fiscalía nunca reconstruyó los movimientos de Marta esa tarde. Yo lo sabía porque había peleado 3 semanas con la oficina del sheriff para conseguir las grabaciones de esa zona y las había recibido apenas 4 días antes. No las había mencionado con nadie. Le pedí que siguiera. Siguió. Dijo que Marta había manejado por Sam Houston Avenue con la ventana abajo porque el aire acondicionado del carro fallaba desde julio, que traía puesta una blusa verde de manga corta, que llevaba el cabello recogido con una liga naranja, que el retrovisor estaba torcido y la molestaba, pero no lo había arreglado porque tenía prisa. Todo aquello coincidía con las fotos del cuerpo y con el interior del vehículo. La liga naranja aparecía en la foto 6 del anexo B, la blusa verde en la foto 1. El retrovisor torcido lo había anotado el perito en la página 42, pero él no estaba diciendo «vi que llevaba una blusa verde». Estaba diciendo, sentí la manga rozándome el brazo cuando bajé el vidrio. Estaba diciendo, me molestaba el retrovisor. Estaba diciendo, tenía prisa, en femenino. Se lo pregunté 2 veces, con calma, pensando que se había trabado con las conjugaciones. La segunda vez me miró con paciencia, como se mira a alguien que no está entendiendo lo evidente, y repitió la frase igual. Yo bajé la vista al cuaderno y fingí anotar algo. Las manos no me temblaban, pero tenía la boca seca. Le dejé continuar unos 10 minutos más. Habló del olor del ambientador de pino colgado del espejo, del ruido que hacía la palanca de cambios al meter tercera, de una llamada perdida de su madre en el teléfono, de la canción que sonaba en la radio, una de Marco Antonio Solís, que ella nunca escuchaba de día porque le daba nostalgia. Todo verificable, todo verificado después, línea por línea, contra los registros del celular, las grabaciones de tránsito y la declaración jurada de la madre de la víctima. Apagué la grabadora, lo hice sin brusquedad, cerré el cuaderno, dejé el bolígrafo encima, junté las manos sobre la mesa y esperé a que él terminara la frase que estaba diciendo.
No la terminó, me miró y esperó también. ¿De dónde sabe usted todo esto?, le pregunté. No respondió de inmediato. En Huntsville hay un ruido constante que se te olvida hasta que hay silencio. Las tuberías, los ventiladores del techo, alguien caminando 2 pasillos más allá, se oyeron durante mucho rato. Él tenía las manos sobre las rodillas y miraba un punto de la mesa. En mi trabajo aprendes a no apurar a la gente cuando se está preparando para decir algo. Al final, habló, muy bajo. Ella me lo dice a veces, sobre todo de noche. No agregué nada. Le pregunté si necesitaba agua. Dijo que no. Guardé mis cosas. Avisé al guardia que habíamos terminado y salí. En el estacionamiento, estuve sentada dentro del carro unos 20 minutos antes de encender el motor. Esa semana, redacté la solicitud para una evaluación psiquiátrica ordenada por el tribunal. La mandé por el conducto formal. Nunca mencioné, ni con la juez, ni con mi socio, lo que me había dicho Elías. Escribí indicios de posibles alteraciones no diagnosticadas y dejé que los peritos trabajaran. Concluyeron que estaba dentro de parámetros normales. La apelación la ganamos en febrero, pero no por la exposición psiquiátrica. La ganamos porque el laboratorio del condado había contaminado la muestra del cabello. Se anuló la sentencia. La fiscalía no reabrió el caso. Elías salió libre a finales de marzo. Fui a verlo una vez más antes de que lo soltaran para firmar el papeleo final. Nos sentamos en la misma sala de siempre. Estaba delgado, con la barba un poco más larga. Le pasé los documentos, firmó donde le indiqué, me devolvió el bolígrafo. Antes de levantarme, sin mirarme del todo, me dijo, ella dice que perdona. Yo no respondí. Recogí mis papeles, me puse el saco, apreté los documentos contra el pecho y salí de la sala. El guardia me abrió la puerta y me deseó buen viaje de regreso a Houston. En el estacionamiento hacía calor, ese calor pesado de marzo en el este de Texas. Metí las cosas en el asiento del copiloto y me quedé un momento parada, con la mano en la manija, mirando el edificio. No pensé nada en concreto, solo me acordé de algo que había dicho Elías durante la 5ª cita, algo que se me había escapado. Había mencionado que Marta, al bajar la ventana del carro, había pensado en llamar a alguien. No lo había hecho, había cambiado de opinión a los pocos segundos. En el expediente no había forma de saber eso. Manejé de vuelta a Houston con la radio apagada. Al llegar a casa, guardé la grabadora de la 5ª cita en la caja fuerte del despacho, debajo de otros expedientes. Sigue ahí. No la he vuelto a escuchar. Gracias por estar aquí hasta el final. Déjame saber en los comentarios qué historia te gustó más. También puedes descubrir más relatos aterradores en los otros videos del canal. Nos vemos pronto.